Buenas tardes, mis queridos hermanos y queridos amigos. Me parece que estoy conectado porque me tuve ahí un momentito que se quedó aquí congelado lo del el estudio, pero ahora creo que ya está funcionando todo, ya me confirmaréis. Muy bien, vamos a tener el estudio bíblico de hoy. También es una hora inusual, son un poco más de las 5 de la tarde y como ayer estoy adelantándome al horario habitual. Otros días me he retrasado y es porque, como sabéis, esta semana estamos con muchas actividades con un grupo de jóvenes de Irlanda y estamos haciendo muchos eventos evangelísticos, colaborando con otras iglesias. Ayer os estaba compartiendo que teníamos previsto mañana jueves tener el evento evangelístico aquí en Valls, pero no sabíamos porque no teníamos la respuesta del ayuntamiento con los permisos. La chica que se cuidaba se fue de vacaciones y estábamos un poco con la incertidumbre, y por fin hoy pude hablar con ella por teléfono y me confirmó que sí, que están los permisos. Bueno, no lo sabíamos, claro, no nos comunicaron, pero los tenemos. Así que mañana, jueves 27 de julio, 7 de la tarde, comenzará el evento Celebramos la Vida. Ahí vamos a estar con música, con muchas participaciones de nosotros, la iglesia local, hermanos de la iglesia de Salou, de la iglesia de Cambrils, de los hermanos que vienen de Irlanda, Exodus, y bueno, creo que lo vamos a pasar genial. A partir de las 5:30 de la tarde ya estaremos por ahí haciendo actividades, ya habrá juegos para niños, pintacaras, habrá muchas cosas y vamos a dar el testimonio a esta ciudad de Valls de que somos cristianos, que vivimos la vida, pero no cualquier vida, sino que celebramos la vida en Cristo, la nueva vida que Cristo nos ha dado. Así que, bueno, ayudadnos a compartir el evento, a promocionar y también orad por nosotros. Estoy en un horario antes de lo normal, así que muchos hermanos quizás no se van a dar cuenta o no lo van a poder ver ahora en directo, pero lo bueno de esto de Facebook es que aquellos que a la hora habitual quieren verlo, pues lo podrán ver igualmente, porque queda ahí ya grabado en Facebook. Y entonces cualquiera que entre a las 9 ya podrá ver el estudio porque estará ahí. Pues yo a esa hora no voy a poder y después se hace muy tarde y voy contra reloj y a veces tampoco llego. Entonces ya tenemos hoy el estudio aquí y vamos a seguir con personajes de la Biblia. Con motivo de esta semana especial también lo estamos haciendo especial y nos hemos concentrado solo en este tema. La próxima semana, dentro de la normalidad, ya volveremos a la rutina de compartir unos días unos temas y otros días otros. Pero estamos viendo al personaje del rey David y vamos a continuar ahí. Vamos a estar meditando un poquito más en las vivencias que este hombre tuvo cuando vivió en la tierra y cómo Dios trató con él, cómo aprendió, cómo demostró su fe y cómo se equivocó. Ahí estamos en los últimos estudios, estamos viendo acerca de su pecado, acerca del problema que David tuvo. Y bueno, no es fácil a veces que cuando uno enfrenta según qué situaciones. Pero tenemos a Dios de nuestra parte y Dios siempre espera de nosotros que podamos arrepentirnos si es que hemos caído, que podamos ser restaurados porque Dios quiere restaurarnos. Cuando estudiemos la persona de Pedro, vimos que una de las características que en Pedro resaltaron es que fue un hombre que se dejó restaurar. Y David también se dejó restaurar. David se arrepintió, confesó su pecado, pero sufrió las consecuencias. Ahí es donde estábamos viendo. Ayer estábamos ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12 del versículo 1 al 13. Estábamos meditando aquí cuando Dios envía a su profeta Natán para que hable con David y le diga lo que ha hecho. Tú eres ese hombre. Ahí, después de contarle esa parábola, que no se centraba en personajes reales, pero que ilustraba un suceso real, lo que le había pasado a David. Y cuando David escuchó la historia de aquel rico que le quitó la corderita que tenía como mascota al pobre y la cocinó para sus amigos, David se indignó y dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Se estaba sentenciando a sí mismo. Pero después aplicó, según la ley, aquel que robaba un animal y lo mataba o lo vendía, que tenía que pagar 4 veces el valor de ese animal. El caso que es que en esta situación era más grave,
porque la corderita era una mascota en esa casa, era como uno más de la familia. Por eso el rey dijo, es digno de muerte el que tal hizo. Entonces estábamos ahí detenidos, creo que leímos, ahora nos paramos en esta parte, versículo 7, cuando Natalia dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahí decía, ¿no? Y leímos también el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Menospreciaste, dice, tuviste en poco la palabra de Dios. Ahí estábamos reflexionando ayer en esta idea y nos dirigíamos el foco hacia nosotros, no estamos criticando ni estamos juzgando a David, estamos viendo lo que le pasó y muy temerosos, la verdad es que con muchísimo temor de que a nosotros no nos pase nada parecido. ¿Por qué? Porque si le pasó al rey David, a ese hombre con la fe, con el corazón conforme al de Dios, pues le puede pasar a cualquiera. Fíjate que estos testimonios quedaron en la Biblia como una seria advertencia para nosotros, para que no nos descuidemos ni un milímetro, que no le cedamos al enemigo ni así ni un milímetro, porque si no, las consecuencias pueden ser muy graves. El sufrimiento llega, aunque Dios perdona tu vida, porque la sangre de Cristo ya cubrió ese pecado, pero todo el sufrimiento que se genera de eso, todas las consecuencias que vienen de ahí, bueno, son incalculables. Por eso tenemos que ser temerosos, fieles a Dios, estar donde Dios nos manda que estemos, haciendo lo que nos pide que hagamos, para que no nos ocurra ninguno de estos gravísimos problemas. Entonces vamos a retomar ahí. Por cuanto me menospreciaste, es lo que Dios viene a estar diciéndole aquí a David. Por cuanto me menospreciaste, eso es lo que le está diciendo. ¿Te acuerdas que estuvimos mencionando ayer que cuando Dios mandó a Samuel que ungiese a David, le estaba otorgando un honor tremendo? Le estaba llevando realmente a un privilegio como pocos pueden tener. Pocos pueden tener un privilegio semejante. Y bueno, pues ahí tenía que ver con la misericordia de Dios, con lo que Dios hace, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber, perdonadme que es que estoy mirando aquí estoy mirando con mi teléfono el Facebook, porque veo que hay 0 espectadores y veo que Belén no compartió el enlace, entonces no sé si esto se está viendo o no se está viendo. No estoy seguro, por eso quiero asegurarme antes de seguir hablando aquí, si estoy solo yo, ¿no? Y nadie está viendo el estudio, pues asegurarme de que esto está en antena y va a quedar ahí el estudio, si no, rectificaremos. Pues no estoy seguro que nadie lo esté viendo, así que voy a salirme. Ah, sí, Alejandra dice que sí. Vale, yo es que en mi teléfono, en el Facebook de mi teléfono no lo veo. Alejandra dice que lo está viendo. Es que a mí me aparece en pantalla 0 espectadores. Ahora aparecen aquí, se ve que se había quedado ahí congelado o algo esto. Vale, pues si ahí ya hay alguien viéndolo. No sé si Alejandra tienes posibilidad de compartir esto. Tú no debes estar en el grupo de Messenger de CUP, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. Si lo estás viendo es que está saliendo por algún sitio, después ya se verá. Bien, estaba diciendo, el pecado de David no solo fue el adulterio, el asesinato, no solo fue lo que hizo, todo lo que hizo, sino, además de todo eso, el pecado de David. Pero es que me parece que estoy en mi perfil privado, no en ECUP, ¿verdad? Alejandra, ¿tú por dónde me estás viendo? ¿Por la página de la iglesia o en mi perfil privado? Porque
No, creo que sí, ¿no? En la página de la iglesia. Porque es que me extraña que normalmente mi mujer comparte el enlace para que todos lo puedan ver y no se ha compartido. Página de la iglesia. Vale, correcto, pues entonces seguimos, no hay problema. Muy bien, ya lo verán cuando puedan. No solo el pecado fue adulterio, asesinato, traición, es que además fue ese menospreciar lo que Dios le había otorgado. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y David pretendía estar andando en la luz, pretendía tener comunión con Dios, él decía, ¿no? Y él la había tenido, pero por algún motivo se había descuidado y ahora estaba alejado de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es que si tenemos comunión con Dios, tenemos que demostrarlo, porque si decimos yo tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, bueno, pues resulta que entonces no estoy practicando la verdad. La mujer de Urías Eteo tendría su propia responsabilidad, pero David tenía más, porque fue el hombre señalado por Dios, fue el hombre a quien Dios escogió, fue ese hombre a quien de entre sus hermanos que no contaba para nadie, Dios lo señaló y lo llamó a su servicio. Vamos a ver las consecuencias del pecado desde el versículo 10 en adelante. Ahora vamos a ver las consecuencias y cómo David asume esas consecuencias. Este sería el punto 11 sobre el estudio que estamos viendo sobre David. Gracias Abdom también por confirmar que sí que lo estáis viendo. Perfecto, ahí estamos con el estudio, no hay problema. Versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 las consecuencias del pecado de David, 10, 11 y 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus bienes delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Natán le profetiza las cosas que él va a tener que sufrir como consecuencia de este pecado. No es que Dios va a provocar algo para castigarle, es que el propio pecado en sí mismo trae el castigo. Lo que él está haciendo, eso va a tener una trascendencia en su propia familia. El testimonio que él está dando, eso va a tener una trascendencia en su propia familia. Por eso ahí se le está advirtiendo. Muchos pueden vivir en un pecado abiertamente a los ojos de todos y todo el mundo se entera. Otros lo pueden hacer secretamente, en encubierto. Pero eso no significa que si es un pecado que nadie se enteró no tenga consecuencias, también las tiene. Dios sabe todo y lo primero que afecta a nuestro pecado es nuestra relación con Dios. Eso es lo primero que se ve afectado. Cuando tú vives en pecado, tu relación con Dios no es la que tiene que ser, como hemos leído, ahí en Primera de Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero estamos en pecado, si eso es andar en tinieblas, entonces no estamos practicando la verdad. Mentimos, no tienes comunión con Dios. Dios es santo, 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 y si tú vives en pecado, mi pecado es una barrera que me impide relacionarme con el Dios santo. Por eso algunos solo viven religión, porque persisten en seguir en pecados y la relación con Dios está rota, no existe. Cuando le dice ahí en el versículo 10, y tomaste, primero dice eso, me menospreciaste, tuviste en poco mi palabra, me menospreciaste, y dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios ni siquiera usó el nombre de Betsabé. Dios quería que David considerara a Betsabé no solo como una persona individual, sino como la mujer de Urías. Por eso lo dice así. Podía haber dicho, y tomaste a Betsabé, pero no. Dios le está diciendo a David que sea consciente de cuál ha sido su pecado.
esa mujer tenía un marido, y ese marido ahora está muerto, porque tú lo mataste con la espada de tus enemigos. Natán le acaba de referir esa parábola de la cordera, y David se ha indignado. Bueno, pues ahora quiero que mires hacia ti mismo, porque tú eso es lo que has hecho. Lo que hiciste fue muy grave, David. O sea, Dios no va a mirar para otra parte. La Biblia no oculta los defectos, los pecados de sus héroes, sino que los denuncia, los muestra tal como fueron. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad con nuestra vida delante de los hombres, el testimonio que damos, y delante de Dios, porque nuestra relación con Dios se puede ver enturbiada, se puede ver totalmente estropeada. Y ahí se profetiza, versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Otras traducciones en Reina Valera lo dice así como hemos leído, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Otras traducciones, en lugar de utilizar la palabra mal, utilizan la palabra rebelión, porque en el hebreo está ahí un poco qué sinónimo en el castellano utilizamos, ¿no? Y la palabra rebelión seguramente está más cerca de lo que quiere decir en el hebreo, en el original. Entonces diría, aquí yo haré levantar la rebelión sobre ti. Porque Dios lo que hace es advertir a Dios que debido a lo que Él hizo, a lo que sembró, Él provocó esa situación en la casa de otro hombre. Entonces Dios, no es que Dios va a hacer algo, es que Dios va a permitir que los problemas sigan su curso. Y en la casa de David va a haber esos problemas. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Mira, como David tomó la mujer de otro y ocurrió todo lo que ocurrió, esto que dijo el Señor aquí se cumplió tal como el Señor lo dijo. El Señor conoce el futuro y el Señor sabe lo que va a pasar y Él sabe las consecuencias de nuestro pecado. En segundo libro de Samuel, aquí donde estamos, capítulo 16, mira el versículo 21 y 22. Y Ahitofel, hijo de Absalón, y Ahitofel dijo, no era el hijo, leí mal. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Absalón es el hijo de David, se rebela contra su padre. Esto es una de las sentencias, de las consecuencias que el Señor está advirtiendo que le iba a ocurrir a David. Y aquí se muestra el cumplimiento de lo que el Señor le anunció. Igual que tú tomaste la mujer de otro, de Urías Eteo, así tus mujeres van a ser tomadas por otro. Y lo que quizás nunca se imaginó David es que sería por su propio hijo. Absalón quiere conseguir el trono y quitar de en medio a su padre. Es un traidor. Él quiere eliminar a su padre y ponerse él en el trono. Y está haciendo lo que haga falta. Ha tratado de ganarse al pueblo en su favor y ha hecho cosas tan mezquinas como esta. O sea, aprovechando que David no está en Jerusalén, él cogió y se allegó, o sea, tuvo relaciones con las mujeres de David. ¿Qué te parece? O sea, la realidad supera la ficción, esto pasó de verdad. No es una historia que está aquí inventada. No, esto es lo que ahí dice. El otro día cuando leímos la advertencia, o sea, la sentencia del propio David, el que tal hizo tiene que pagar con 4 tantos. Bueno, con 4 tantos pagó David el precio, porque lo que él vivió después en sus propios hijos, 4 veces él sufrió las consecuencias de su pecado. El hijo de Betsabé murió y después murió otro hijo.
asesinado por otro hermano, y bueno, todo, el propio Absalón que estamos aquí viendo también va a morir. 4 hijos de David fallecieron. Con 4 tantos tendrá que pagar. Y era él, se estaba sentenciando a sí mismo. Cuidado cuando juzgas a alguien, no sea que te esté juzgando tú mismo. Quizás la sentencia que lanzas contra otro se cumpla contra ti. Interesante, ¿no?, que esto pueda ocurrir en la Escritura. Absalón abusó de las esposas de su padre en el terrado de la casa. Imagínate, quizás era el mismo terrado donde David por primera vez miró y vio a Betsabé y la codició y mandó por ella para tomarla. Ahí la sentencia es: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos en Israel. Y fíjate cómo se cumplió. Aconsejado por los suyos, Absalón hizo esto no en secreto como David para intentar satisfacer una pasión carnal, sino con una intención política, una intención de que todo el pueblo se entere de que ahora tú tienes las mujeres de tu padre el rey. Lo hizo a los ojos de todo el pueblo. A eso se le añadía el dolor de David, la vergüenza, mira, mi propio hijo está haciendo eso a ojos de todo el pueblo, imagínate. Tremendo, ¿verdad? La lección es esta: nunca pienses que nuestros pecados quedarán impunes. Siempre hay unas consecuencias. Y no te engañes, no pienses, nadie se entera, es un pecado pequeño. La Biblia le llama al pecado pecado, y si estás en pecado no puedes tener comunión con Dios. Vivimos en un mundo en el que el pecado se ha relativizado, se le ha quitado importancia. Y ya no hablo fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia ni se te ocurra decir pecado. Te van a mirar así con una cara como diciendo: ¿y tú de qué siglo antiguo te has escapado, no? Porque hoy en día en el mundo el concepto pecado ya no existe. Eso, nadie considera que esto esté bien o esto está mal. Simplemente cada uno hace lo que bien le parece y así va el mundo como va. Pero dentro de la iglesia la palabra pecado se ha relativizado, se le ha quitado importancia. Ahora todo es relativo. Bueno, depende. Incluso en algunas iglesias ya ni se usa la expresión pecado, porque dicen: eso está anticuada esa palabra. Se habla de otros sinónimos, pero que no son ni mucho menos lo mismo. Se puede hablar de que cometió un error, se equivocó, pero no, la Biblia le llama pecado a lo que es pecado, y no podemos quitarle más importancia a eso. En el versículo 12 lo hemos leído así: lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Y ahora vamos a hablar del punto que nos está ocupando. Hemos dicho punto 11. El punto 10 era el rey humillado. El punto 11 es lo que estamos viendo ahora. David, o sea, el rey, asume las consecuencias de sus pecados. David reconoce. Podía haberlo rechazado. Podía haberle dicho a Natán: oye, ¿tú quién te crees para venir a decirme a mí yo soy el rey? A una orden de David, aunque éste se llame Natán y sea el profeta de Dios, a una orden suya Natán puede ser ejecutado. O sea, Natán fue muy valiente de venir ante David a decirle lo que le está diciendo. Pero aquí está la cuestión, aquí está la clave. ¿David realmente es un hijo de Dios? ¿O era alguien que parecía que era, pero no lo era? Como Saúl. Saúl parecía que, pero al final no. Y ahora la cuestión es esta: ¿y David es un hombre realmente un hombre de Dios? ¿Su corazón realmente es conforme al corazón de Dios? ¿O vivía una religión? Bueno, ahora estamos expectantes a ver la respuesta de David. Me imagino a Natán mirándolo seriamente y esperando a ver qué me dice el rey. Pero ¿qué dice ahí? Entonces, versículo 13, dijo David a Natán: ¿cómo te atreves a venir a decirme? ¿Dijo eso? No. Mira lo que dijo. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, la reacción de David no podía haber sido otra. Porque si realmente David es un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios y has cometido, no sé, cualquier pecado, y alguien viene y te señala tu pecado y te dice, oye, tú has pecado, has hecho esto, si eres un hijo de Dios, realmente te humillarás delante de Dios, seguro. No puede ser de otra forma, porque el verdadero hijo de Dios siempre terminará haciendo la voluntad de Dios, siempre terminará escuchando la voz de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de David? Fíjate que no hizo un gran discurso. No trató de justificarse. No dijo, sí, me equivoqué, porque hay muchas palabras que decimos cuando se nos sorprendió en el pecado, que aunque parece que estás reconociéndolo, pero al mismo tiempo es como que te estás tratando de justificar. Sí, es que me equivoqué, porque las circunstancias, porque es que lo que vi, porque es que... mira, si has pecado, solo tienes que decir una cosa. ¿Qué dijo David? Pequé contra Jehová. No tenía que decir nada más. Se humilló delante de Dios, inclinó su rostro y dijo lo único que podía decir. Pequé contra Jehová. ¿Te has intentado justificar a veces después de cometer algún error o algún pecado? ¿Alguna vez que fallaste en algo? ¿Qué hiciste? Intentaste, no, sí, lo reconozco que es mi pecado, pero como intentando de que entendáis por qué pequé. David está en el punto en el que él sabe que no tiene nada más que decir. Acaba de escuchar una historia en la que él mismo se ha juzgado a sí mismo. Y Dios le ha recordado lo que él hizo. ¿Y qué tiene que hacer David? Nada. Pararse y humillarse delante de Dios y decirle lo que acaba de decir. He pecado contra Jehová. Nada más. No tiene que decir nada más. La confesión de David es el mejor ejemplo de alguien que ha cometido un pecado. Puso la culpa directamente sobre sus hombros. No trató de disminuir la ofensa que había hecho contra Dios. David se dio cuenta de que había pecado de una forma especial contra Dios. Podía haber dicho, sí, le hice daño a esta familia, sí, no, maté a Urías, no, pequé contra Jehová. Esas son sus palabras. Él es consciente. En el hebreo original, esta afirmación de David, pequé contra Jehová, aparece en dos palabras, Hata al-Yahvé. Así dice en el hebreo original, Hata al-Yahvé. Y esas dos palabras, y viendo el corazón de lo que hay detrás de esas dos palabras, reflejan la diferencia abismal que había entre David y Saúl, los dos primeros reyes. Una confesión de pecado no necesita ser larga y muy refinada, con palabras muy adornadas, para que sea sincera. Las más grandes penas no son siempre las verbales. Saúl confesó su pecado. No sé si te acuerdas de haberlo leído por ahí en primer libro de Samuel, que al final, cuando se ve acorralado por el profeta Samuel, Saúl dice, sí, he pecado contra Dios. Pero por favor, no me menosprecies, Samuel. No hables mal de mí ante el pueblo. Ven conmigo, que todo el pueblo te vea a mi lado. Eso no es confesar. Sí, he pecado, pero compáralo con la confesión de David. Son muy pocas palabras, pero esta es una señal auténtica de un corazón quebrantado delante de Dios. No hay excusa, no hay nada que esconder. No puede David mirar a ver cómo suavizo el pecado que cometí, a ver qué excusas pongo, a ver qué pretextos. Ni siquiera apela a la debilidad humana, no dice que somos débiles, la carne es débil. No dice nada. Él reconoce su culpa abiertamente, con franqueza. No puede negar la gran evidencia de la verdad.
Y esta fue una respuesta excepcionalmente buena para un hombre con la posición de David, porque no te olvides que él es el rey. Tiene la posición más alta entre todos los demás hombres. Muchos cuando son confrontados con su pecado, y si eres un rey, lo normal es que diga córtenle la cabeza, como pasó Herodes con Juan el Bautista. Pero David mostró que Dios estuvo acertado cuando le señaló entre todos los demás para decir este es el hombre que quiero que reine. Podríamos haberlo descatalogado ya David después de ver el pecado que cometió. Seguro que una gran mayoría de hombres habríamos dicho, no, David no puede ser el rey, no puede seguir reinando, mira lo que ha hecho. Pero Dios conoce a David y sabe que ese corazón conforme al suyo no es solo porque demuestre la fe ante Goliat, no solo porque tenga misericordia al perdonarle la vida a Samuel, sino también porque tiene la capacidad de que cuando ha pecado y se le señala en su pecado, que baje su cara y diga, bueno, es el rey, pero lo único que va a decir es, he pecado contra Jehová. Ese es el corazón que Dios busca, porque todos podemos fallar y no todos están dispuestos después a humillarse. David mostró que Dios había estado trabajando en su corazón todo este tiempo. Quizás ese año que pasó fue el que necesitó Dios para trabajar el corazón de David, porque seguramente Natán podía haber venido mucho antes. ¿Por qué esperó Dios un año a enviar a Natán a decirle eso a David? Como él escribe en algunos salmos, ese tiempo de callar fue un tiempo angustioso para él. Perdió su paz, perdió su tranquilidad, perdió la comunión con Dios, y al perder la comunión de Dios para él, lo perdió todo. Ese tiempo de pecado, ese año, le quitó la categoría que David tenía, un hombre conforme al corazón de Dios. Perdió aquello que le llevó a sentirse tan perdonado, tan amado en los brazos de Dios. Perdió aquella felicidad que tenía cuando estuvimos viendo allí en el capítulo 6 de 2 de Samuel 12 al 15 a David danzando delante del arca de la alianza, celebrando la salvación en Dios. Todo eso se perdió en este año de pecado. Otros hombres que hubieran sido encontrados culpables de semejante pecado, es muy posible que una gran mayoría hubiesen defendido sus acciones, habrían tratado de justificarse. Algunos, como hemos dicho, como Herodes, habrían tratado de asesinar al profeta. Pero David no. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Él conocía a Dios y él era consciente de lo que había hecho, de su maldad, de sus acciones. Por eso, el que conoce a Dios y toma conciencia de su pecado solo hace una cosa: confesar, arrepentirse. Fíjate las palabras: pequé contra Jehová, pequé. David habla de sí mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces todo esto se hace inconsciente. Un psicólogo te va a hablar de eso, pero la Biblia ya iba muy por delante de los psicólogos. A veces cuando uno ha pecado y ha hecho algo estrepitoso, algo realmente terrible, sin que él lo piense, inconscientemente habla de una forma determinada. Por ejemplo, se utiliza el plural muchas veces. En lugar de decir pequé, se dice sí, pecamos. Así como que metes a más gente por ahí y tu culpa queda como más disimulada. Pero David dice pequé, habla de sí mismo, no es un nosotros. ¿Por qué? Porque él era el único pecador. No, hubo otros. ¿Lo recuerdas? Joab fue el que llevó adelante el plan de David. Fue con la carta, el propio Urías se la entregó y Joab leyó: ponlo en lo recio de la batalla. Cuando los enemigos estén ahí, dejadlo solo, abandonadlo para que lo maten. Y Joab dice, sí, estaba a las órdenes de David, sí, pero si Joab creía en Dios, tenía que haberse negado. El otro día en su momento, cuando estudiamos esa parte, lo dijimos. No solo fue su pecado, provocó en otros hacer el pecado también. O sea que David podía haber dicho, sí, es verdad, pecamos,
porque David sabe que, aunque él es el principal culpable, pero inconscientemente hacemos eso. Si puedo involucrar a más, involucro a más. Sí, yo he pecado en eso, pero hay otros muchos que también pecan en eso. Nosotros hemos pecado. No, él lo hace personal. O sea, David sabía que tenía que lidiar con su propio pecado. Él mostró responsabilidad personal. Pequé. No utiliza un vocabulario suave o elaborado. Otros inconscientemente utilizan la tercera persona. Sí, él pecó. En la Biblia a veces se utiliza la tercera persona, pero cuando queda bonito es cuando se utiliza para quitarte gloria. Y conozco un hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, fue llevado al tercer cielo. Pablo está hablando de sí mismo, pero lo hace en tercera persona. ¿Por qué? Porque tiene tanto temor de Dios, de parecer que se está vanagloriando, que habla así en tercera persona. Pero el que habla en tercera persona por culpa de un pecado no es para ser más humilde, sino para tratar de quitarse culpa. Y David no habla así, él lo dice claramente. No fue una equivocación, no fue un error, no fue una metida de pata, no fue una indiscreción, no fue un problema, fue un pecado premeditado, sabiendo lo que estaba haciendo. Pequé. Y lo segundo que dice, contra Jehová. O sea, esto expresa lo grave del pecado que él ha cometido. Él podía haber dicho, pequé contra Betsabé, pequé contra Urías, pequé contra Agitofel, contra sus esposas, contra sus hijos. Podía haber dicho, he pecado contra Israel. Pero él no dice eso. Dice, pequé contra Jehová, porque no hay un pecado más grande que el que se comete contra Jehová. O sea, David está asumiendo toda la responsabilidad del mundo. No hay nada que él tenga que decir ahí en su favor. Y esto nos deja otra grandísima lección acerca de este hombre, del rey David. Y tengo que terminar porque lo hago más cortito, porque ya os digo, voy contra reloj todos estos días. Hoy, lo que nos queda de hoy, esta mañana por la tarde, va a ser frenético. Tenemos que preparar muchísimas cosas para esa fiesta que tenemos ya en marcha. Es la primera vez que en esta ciudad, en Valls, en esta plaza, el Pati es el centro de Valls, así de gente está siempre esa plaza, hay terrazas, hay heladerías, ahí se junta todo el pueblo. Pues ahí mucha gente mañana va a escuchar el Evangelio. Orad por nosotros. Y me despido porque tengo ahora mucho trabajo todavía que hacer. Así que el Señor os bendiga, que el Señor os cuide, y mañana, si Dios nos permite, volveremos a tener un estudio bíblico. Y no te aseguro cuándo lo voy a dar, porque si hoy lo tenía complicado, mañana ya no te voy a contar. Pero si Dios lo permite en su misericordia, daremos un estudio más largo, más corto, no sé en qué hora, pero ahí estará. Disculparme que no cumplan los horarios habituales, pero como dije antes, lo bueno de esto es que el estudio queda ya ahí en Facebook, grabado, y cada uno lo puede ver cuando le vaya mejor en su hora. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos, y que Dios os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.